Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingenieros. Nosotros somos el grupo de exposición F. Nuestro tema de exposición es instalaciones eléctricas. Ya. Las instalaciones eléctricas son un conjunto integrado de canalizaciones, estructuras, conductores, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de energía eléctrica, desde las centrales generadoras hasta el centro del consumo. También se puede decir que una instalación eléctrica se considera segura y eficiente si los productos implicados en ella están aprobados por las autoridades competentes, que también se diseña para las tensiones manuales de operación. Objetivos de una instalación eléctrica. En este caso podemos definirla en diferentes partes. Por ejemplo, la seguridad contra incendios o accidentes. En este caso, se puede decir ya que la presencia de la energía eléctrica significa un riesgo para el hombre, si quiere suministrar la máxima seguridad posible para salvaguardar la integridad, así como lo de los bienes materiales. Eficiencia y economía. En este rubro deberá procurarse conciliar lo técnico con lo económico, y es donde el proyectista deberá mostrar su amplia profesionalidad para no perjudicar al cliente. También podemos hablar sobre la accesibilidad y distribución. En este caso es necesario ubicar muy detalladamente cada parte integrante de una instalación eléctrica, sin perder la vista de la funcionalidad y su estética. Mantenimiento. Esto se lo hace con el fin de que una instalación eléctrica aproveche al máximo su vida útil. También resulta indispensable considerar una leve labor de mantenimiento como uso preventivo adecuado. Clasificación de las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas se pueden clasificar conforme a dos criterios principales. Estos son lo de tensión y el uso al que se destinarán. Ahorita vamos a hablar sobre las instalaciones eléctricas según su tensión. Bueno, pues en esta categoría se pueden distinguir las instalaciones de alta y media tensión, las instalaciones de baja tensión y las instalaciones de muy baja tensión. En este caso, las catalogadas como media y alta tensión son instalaciones eléctricas de gran potencia con grandes pérdidas de energía por el calentamiento de los conductores. La diferencia del potencial máxima entre dos conductores es superior a 1000 voltios. Es empleada también para los usos industriales. Las instalaciones eléctricas de baja tensión, en este caso, son las instalaciones eléctricas más frecuentes para empleo ya sea familiar o comercial. Las diferencias de potencial máxima entre estos dos conductores es inferior a 1000 voltios y superior a los 24 voltios. También tenemos lo que son las instalaciones de muy baja tensión. En este caso, por su parte, son poco empleados debido a la diferencia máxima de potencial entre dos conductores. Instalaciones eléctricas según su uso. En esta categoría se podrían establecer 4 tipos de instalaciones eléctricas según su uso. Estos son los siguientes: instalaciones generadoras, instalaciones de transporte, instalaciones transformadoras e instalaciones receptoras. Las instalaciones generadoras son aquellas instalaciones de electricidad que producen una fuerza electromotriz. En cambio, las instalaciones de transporte son líneas eléctricas que conectan a las diferentes instalaciones. Estas pueden ser subterráneas o aéreas. En cambio, que las instalaciones transformadoras son aquellas instalaciones que reciben la energía eléctrica y alteran sus parámetros, en este caso que amplían o reducen su tensión. Y las instalaciones receptoras son aquellas que transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía. Son las habituales en viviendas, industrias y locales comerciales. Elementos que constituyen una instalación eléctrica. Por elementos tenemos a las acometidas, que pueden ser aéreas o subterráneas. Por acometida se entiende que es el punto donde se hace la conexión entre la red, que es propiedad de la compañía suministradora, y el alimentador, que abastece de energía al usuario o al hogar. Mediante el dibujo podemos observar que la red aérea se encuentra a media tensión y pasa al centro de transformación, que se encuentra en el poste. Este hace que la red baje tensión y se dirige al hogar o a la acometida. El equipo de medición, o también conocido como medidor,
Se entiende que es propiedad de la compañía suministradora y que se coloca en la acometida de cualquier usuario o hogar con el propósito de cuantificar el consumo de energía de acuerdo con las condiciones del contrato de compra y venta. Se recomienda siempre que este medidor se encuentre en un lugar seguro y que se encuentre también visible para la toma de lectura del mismo. Interruptor general. Se denomina interruptor general o principal al que va colocado entre la acometida, esto es, después del medidor, y el resto de instalación, y que se utiliza como medio de protección y desconexión para la red suministradora o para el sistema. Mediante el diagrama se puede observar medición, que viene a ser el medidor, luego pasa al interruptor. Este interruptor se encuentra antes de toda la instalación que se encuentra en el hogar, o en la residencia o en la fábrica. Interruptor derivado. Se entiende por interruptor derivado al que está colocado para proteger y desconectar alimentadores de circuitos que se distribuyen de energía eléctrica en las otras secciones de la instalación. También tenemos al interruptor termomagnético, uno de los interruptores más utilizados y que sirve para desconectar y proteger contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Se fabrica en gran variedad de tamaños, por lo que su aplicación, su uso puede ser como interruptor general o como un interruptor derivado. La diferencia entre un interruptor termomagnético y un derivado general es que el interruptor magnético tiene ese nombre como tal debido a su forma de fabricación, mediante que diferente del derivado o general, que adquiere ese nombre solo por el lugar donde se encuentra ubicado. Arrancadores. Se conoce como arrancadores al compuesto que es de un interruptor, ya sea termomagnético o de navajas con fusibles, y un contactor electromagnético y un relevador bimetálico. Un contactor es básicamente o coincide en una bobina con núcleo de fierro que se cierra o que se abre en un juego de contacto al energizar o desenergizar la bobina. Una de las ventajas que tiene este tipo de arreglo es que debido al funcionamiento de la bobina en la corriente relativamente baja, el arranque para el motor y el paro para el mismo se puede utilizar o se puede hacer mediante un control remoto. La protección contra cortocircuitos puede lograrse con el interruptor termomagnético o con el fusible de navajas. Transformador. El transformador eléctrico es un equipo que se utiliza para cambiar el voltaje de suministro al voltaje requerido. En instalaciones grandes o complejas pueden necesitarse varios niveles de voltajes, lo que se logra instalando varios transformadores agrupándolos en subestaciones. Tableros. Se entiende por un tablero un gabinete metálico donde se colocan instrumentos que son interruptores, arrancadores o dispositivos de control. El tablero es un elemento auxiliar y en algunos casos es obligatorio utilizarlo para lograr una instalación segura, confiable y ordenada. Plantas de emergencia. Las plantas de emergencia constan de un motor de combustión interna acoplado en un generador de corriente alterna. La conexión y desconexión del sistema de emergencia se hace por medio de interruptores de doble tiro, que suelen ser manuales o también automáticos, y que transfieren la carga del suministro normal a la planta de emergencia. Símbolos eléctricos empleados en instalaciones eléctricas. Tenemos las acometidas, que es el lugar donde se juntan los conductores que vienen de la calle con los conductores que van a todos los circuitos de la casa. El medidor. El medidor es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica. Lo podemos visualizar en la imagen. Ahora, el interruptor principal.
El interruptor principal es una caja de fierro que en su interior tiene dos cuchillas y una base o recipientes para los fusibles. Este interruptor principal va a controlar el flujo de corriente en toda la casa, como lo podemos visualizar en la imagen. Ahora vamos a hablar sobre los símbolos de contacto. Símbolo de contacto sencillo en muro. Es una salida que se usa para enchufar por medio de clavijas un aparato eléctrico portátil. Se ubica en los muros, en el muro, en el interior de un edificio, en el interior de una casa. También tenemos el contacto sencillo controlado por un apagador. Lo mismo que lo anterior, a diferencia que este va a ser controlado por un apagador o un interruptor. Este va a controlar su alimentación de corriente. Ahora tenemos el contacto sencillo en piso. Este es una salida que se usa para enchufar por medio de clavijas un aparato eléctrico portátil. Se ubica en el piso, como su nombre lo dice, y se ubica en el piso en una caja especial que lo va a proteger. Ahora tenemos el contacto múltiple. El contacto múltiple en muro. El contacto múltiple en muro es una salida con un juego doble de enchufe que se usa para conectar por medio de clavijas dos aparatos eléctricos portátiles. Ahora tenemos el contacto sencillo a la intemperie. Este se usa para enchufar y están protegidos a prueba de agua en el exterior de los edificios, etc., en el exterior de casas. Ahora la salida especial. La salida especial, a diferencia de la mayoría de los demás, en las instalaciones, por ejemplo, este va a utilizar más voltaje en el caso de un aire acondicionado. No va a ser lo mismo que para una licuadora o para un cargador de celular, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el contacto trifásico en muro. Salida que se usa para enchufar por medio de clavijas un aparato eléctrico portátil que requiera alimentación trifásica. Bueno, el contacto trifásico en piso, a diferencia del anterior, este es lo mismo, solo que va a estar ubicado en el piso y con una caja especial que lo va a proteger. Ahora veremos los símbolos para apagadores. Los símbolos para apagadores los podemos visualizar. El primero es el apagador sencillo. Este va a ser un interruptor pequeño, de acción rápida y operación manual, usado para controlar aparatos pequeños, domésticos y comerciales. Y en algunos casos unidades de alumbrados pequeños, como lo podemos visualizar en la imagen. También tenemos el apagador sencillo de puerta o a presión. Este va a ser usado para controlar lámparas al abrir o cerrar puertas. Por ejemplo, en la refrigeradora, al momento de abrir la puerta podemos visualizar que se enciende un foco y al momento de cerrarla se va a apagar. Ahí va a estar actuando este apagador a presión. Ahora tenemos el apagador sencillo de cadena. Este es usado para controlar lámparas, para closets o cuadros pequeños o cuartos pequeños. Bueno, tenemos el apagador de 3 vías o escaleras. Este interruptor es pequeño, de acción rápida y de operación manual, usado para controlar lámparas desde 2 puntos distintos. Ejemplo, en los extremos de un pasillo o de escaleras. También tenemos el apagador de 4 vías de escaleras o de paso. Este se usa para controlar lámparas desde 3 puntos distintos. Ahora finalmente tenemos el botón de timbre, que este es usado para controlar timbres o zumbadores, como lo podemos visualizar en la imagen. Ahora hablaremos un poco más sobre los apagadores y contactos. Los apagadores y contactos, bueno,
Uno de los usos de los componentes más vistosos en un sistema de iluminación después del foco son los apagadores y el contacto. Muchas personas creen que el único detalle de cuidar al momento de elegir estos elementos es el estético, y no es así. El apagador o interruptor. El apagador o interruptor es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Se compone de dos piezas de metal eléctricamente conductoras, por lo que para que la corriente eléctrica pase o no, va a tener en consideración que estos estén tocando o no. Ahora finalmente tenemos los pulsadores o interruptores momentáneos. Este tipo de interruptor requiere que el operador mantenga la presión sobre el mismo. Por ejemplo, al momento de presionar un timbre en las casas, presionas, se va a realizar el respectivo contacto y va a sonar el timbre. O también otro claro ejemplo es en los automóviles, al momento de presionar la bocina, el pito, asimismo va a ejercerse el respectivo contacto y va a producir el sonido. Tipo de apagadores existentes. Interruptor sencillo. Van a poder aquí observar lo que es un interruptor sencillo y su conexión a una carga. Esto es un dispositivo eléctrico que nos permite el encendido y apagado de cualquier tipo de carga. Esta carga generalmente es de un circuito de iluminación y está compuesto por uno o varios focos o luminarias. Se le conoce también como control de un solo punto. Tiene las características de que tiene doble contacto de plata, partes conductoras 100% de latón. También tiene la capacidad de dos conductores 12 AWG, que estos son los calibres el calibre del cable que soporta. Y también soporta hasta 10 amperios de corriente nominal. Los interruptores de 3 vías. Estos también permiten, van a poder observar aquí lo que es un interruptor de 3 vías. Esto también permite el encendido y apagado de un circuito de iluminación y está compuesta por uno o varias lámparas desde 2 puntos, y para esto necesitaremos otro interruptor de 3 vías. Está diseñado para el control de cargas en espacios como escaleras, recámaras, garajes y pasillos. En este caso, para pasillos, como ejemplo, tenemos de que estos interruptores nos van a servir para poder encender el circuito de iluminación de este pasillo. Lo vamos a poder encender desde el inicio del pasillo y lo podemos apagar desde el final del pasillo, y viceversa, lo podemos encender desde el final del pasillo y apagar desde el inicio del pasillo. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y no tenemos la necesidad de poder regresar al inicio del pasillo para poder apagar este circuito de iluminación. Regula la intensidad de iluminación inductiva. Balastros dimeables y halógenos con transformadores de bajo voltaje. Van a poder observar aquí lo que es el dimmer inductivo. Tiene las características como que la carga se encuentra totalmente apagada cuando la palanca está al mínimo, no requiere un neutro, y los ajustes para nivel mínimo de dimeo. Tenemos también lo que son los dimmer pulsantes. Podemos observar aquí lo que es un dimmer pulsante. Los dimmer universal para cualquier tipo de carga, con pulsadores on y off y pulsadores de regulación. Este pulsador on y off nos va a indicar cuando el circuito está encendido o cuando está apagado, y los pulsadores con regulación van a tener un más y un menos, indicándonos el más para poder subir la intensidad de la luz, y el menos para poder disminuir la intensidad de la luz. Van a poder observar lo que es aquí el dimmer inductivo en este caso de regulación, con posibilidades de mando de regulación desde más puntos mediante pulsadores. Los encontramos entre 120 voltios con potencia de voltoamperios de 3 a 400 voltoamperios, y con potencia en vatios de 3 a 400 vatios. También estos interruptores los encontramos dependiendo la cantidad de polos. ¿Qué es esto de la cantidad de polos? Es la cantidad de circuitos que nos permite controlar un interruptor. Estos circuitos pueden ser de diferente voltaje, y tenemos el interruptor sencillo de 2 polos, el interruptor de 3 vías de 3 polos y el interruptor de 4 vías de 4 polos.
que son también, voy a hablarles también sobre lo que es los contactos y tomacorriente. Un tomacorriente es un elemento de la instalación que dispone de ranuras para la inserción de clavijas externas. Van a poder aquí observar lo que es el tomacorriente, disculpe. Vamos a poder lo que se va el tomacorriente y cómo se conecta. Dice llamadas clavijas macho, que se encuentran en el extremo del cable. Esta conexión son la boca de la electricidad y permite la utilización de la energía para equipos hogareños o industriales. Tenemos también lo que son los tipos de tomacorriente. Existen 3 categorías de contactos distintos. De uso comercial, como van a poder ver, como les voy a enseñar más adelante, tenemos los de uso industrial y los de uso residencial. Los contactos de uso comercial, como van a poder observar aquí, este tipo de contactos de uso se utiliza en lugares como hospitales, laboratorios o demás lugares en donde se utiliza tecnología, que es un enchufe especial de 125 voltios y de 15 amperios. Hola, buenos días, soy Gerson Quesada, integrante del grupo F, y les hablaré acerca de las acometidas eléctricas. La mayoría de personas, de consumidores, desconocen gran parte del proceso por el cual la luz se enciende al accionar un interruptor. Aunque no es necesario conocer todo el proceso, no está de más tener una pequeña información acerca de este proceso para entender el trabajo que realizan los técnicos eléctricos, los ingenieros o cualquier profesional que tenga que ver con la energía eléctrica. Uno de los trabajos necesarios en estos casos es el de realizar una acometida eléctrica, que es algo imprescindible para que la energía llegue hacia nuestros hogares o algún lugar comercial. Entonces, ¿qué es una acometida eléctrica? La acometida eléctrica es aquella conexión aérea o subterránea que conecta en las instalaciones eléctricas la parte de la red de distribución de la empresa suministradora con cajas o cajas generales de protección. Esta conexión es necesaria para dotar de energía eléctrica a la instalación de un edificio, de una vivienda o de algún local comercial. Clasificación de las acometidas. De acuerdo con el nivel de tensión el cual está conectada la acometida en el sistema de distribución, se pueden clasificar en acometidas de media tensión y acometidas de baja tensión. Y de acuerdo con la instalación física, se pueden clasificar en aéreas o subterráneas. En la instalación de acometidas aéreas o subterráneas se debe tomar en cuenta algunas particularidades técnicas, como por ejemplo en las acometidas aéreas, el tendido del cable debe ser de forma tal que no obstaculice el flujo peatonal ni el acceso de personas a sus viviendas. También los cables de la acometida no deben cruzar por ninguna ventana ni por balcones. Y el conductor de la acometida no debe presentar empalmes, entre muchas particularidades más, como lo ven en la imagen. Acometidas subterráneas. Este tipo de acometidas es de uso común en construcciones de urbanizaciones y su objetivo es reducir el impacto visual que producen las acometidas aéreas. Por lo tanto, los cables de las acometidas son transportados, son guiados por medio de ductos y son canalizados desde el punto de derivación en el poste hasta el medidor de energía ubicada en la vivienda del usuario, como se pueden ver en las imágenes. Tipos de conductores de acometidas. Existen 3 tipos de conductores de acometida, como lo son el monofásico, el bifásico y el trifásico. El monofásico, el cable conductor consta de 2 hilos, uno activo o en fase y el otro en neutro. Este tipo de acometidas es usada en instalaciones en viviendas. El bifásico, el cable conductor es de 3 hilos, en la cual 2 que están en fase y el otro está en neutro.
Y por último, el trifásico, el cual nos dice que el cable conductor cuenta con 4 hilos, 3 en fase o activo y el otro en neutro. Este tipo de acometidas se instalan normalmente en edificios. Tenemos lo que viene a ser un tablero o un panel de control. Básicamente se utiliza para ordenar interruptores o apagadores. En este caso tenemos interruptores termomagnéticos que realizan una función de interruptores derivados. Cuando la cometida llega hacia el equipo de medición, este lo transporta a un interruptor general o en este caso directamente al panel de control. Bueno, en el caso de se encuentra antes, el interruptor general se encuentra antes y bueno, luego llega acá lo que es el panel de control, el tablero, y lo que se basa es en ordenar, como ya lo mencioné, los interruptores que cumplen una función de derivados. En esta parte de aquí tenemos lo que es la fase. Como el cable solo llega a uno, directamente decimos que es un monofásico. Se realiza un puente para que la corriente llegue a cada uno de los interruptores. En esta parte de aquí se encuentran lo que vienen a ser los cables neutros. Y bueno, cada interruptor siempre tiene un número que dice el límite de amperios que puede recibir, que puede ser de 20 amperios estos dos. Estos de aquí no los logro visualizar muy bien. Y bueno, cuando esta fase llegan a transportar aquí se encuentran también unas fases que hacen que la corriente pase por aquí y se transporte hacia la sección del hogar, también conocido esto como un alimentador. Lo que va a hacer es alimentar de corriente cada sección del hogar. O incluso en una fábrica o una industria se utilizan también. Esto es muy importante por una medida de seguridad. En ningún momento, si es necesario desconectar, simplemente lo que se hace es bajar el breaker. Y eso es todo.